Muchas gracias. Pues efectivamente es el primer panel después de que tuvimos la conferencia magistral y quedamos pensando muchas cosas que Paul nos ayudó a estructurar y que supongo que en el panel de este momento tendremos oportunidad de ver cómo se van a responder o a lo mejor aumentar las preguntas relacionadas con el tema de este día, que es la cooperación. Ustedes pueden darse cuenta que el encuentro se ha dividido en tres ejes principales: cooperación, innovación y sustentabilidad. El día de hoy principalmente estaremos reflexionando sobre la cooperación. El panel Perspectivas de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos Culturales y Artísticos, tendremos la oportunidad de escuchar a cada uno de los panelistas por alrededor de 10 o 15 minutos y después vendrá una sesión de preguntas que ustedes pueden ir preparando para que las personas y las edecanes que nos están ayudando nos hagan llegar y que los panelistas puedan responder. Así que tendremos un poco más de una hora 15, dependiendo del trabajo que ustedes quieran hacer con los panelistas. Y voy a dar paso al primer panelista, que ha sido presentado ampliamente, a Paul Tolila, que es el director de Estudios Sociológicos y de Planeación y Económicos del Ministerio de Cultura y ahora inspector general en el Ministerio de Cultura de Francia. Bienvenido, Paul. Bienvenido, Paul. Merci. Gracias. Puisque ce panel este panel está dedicado a los financiamientos de los proyectos culturales. Hablé esta mañana de la cuestión de la cultura de la información, de la evaluación, de los indicadores. Quisiera restituir una experiencia personal que tuve aquí en México en un programa del CONAFE, Concilio Nacional del Fomento Educativo, Concilio Nacional de Fomento Educativo, un programa que era llamado Proyecto Cultural y con destino a las familias muy marginadas, 400.000 familias en el conjunto del territorio mexicano, a quien CONAFE dio unas ciertas herramientas culturales. Estas herramientas eran destinadas a madres, porque los padres a menudo se habían ido a Estados Unidos, estaban en una situación económica muy frágil, con niños pequeños, niños que había que educar, preocuparse por su salud, etcétera, una serie de dispositivos que les permitiera ir luego a una escuela. Eran niños muy jóvenes de 5 o 6 años. El objeto importante aquí era el grupo de madres en este proyecto. Había varias herramientas culturales, marionetas, títeres, tapetes pedagógicos, libros, etcétera. Este proyecto fue financiado por el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, para terminar la financiación, pedía una evaluación de este proyecto. Lo que significaba que en la mente de un financiero exterior de un proyecto cultural tan integrado a cuestiones sociales difíciles, la solicitud del financiero era una solicitud de cultura de la información. Estaba muy contento de ser el experto que hizo la evaluación de este proyecto, que construyó los indicadores de evaluación de este proyecto.
J'ai passé 3 semaines Pasé 3 dans la semanas Sierra Madre en la Occidental, Sierra Madre dans Occidental, 4 États, en 4 estados, souvent assis par a terre dans des cours menudo de ferme sentado avec des mères, en el suelo, en los ranchos, con las dans madres, des lieux absolument en incroyables. lugares increíbles. Les experts de Mexico pensaient que Los j'allais être expertos de México apeuré parce que pensaban que me iba a asustar la situation por était très, por la situación, très pauvre. la situación Mais precaria, muy c'était pobre. tellement intéressant. Pero era tan interesante Les réponses de ces las femmes respuestas de estas madres sur l'usage sobre de ces el livres, uso de estos sur libros, l'intérêt que sobre la relation el interés que la relación cultural apportait aportaba dans la dynamique en la dinámica general d'un mouvement de un movimiento d'élévation de elevación intelectual, social, social, de rapport au monde, con etc., relación al mundo, etc. que on pouvait passer par-dessus Uno se, tous les problèmes d'être assis dans la uno se olvidaba de sur des todos pierres, esos etc. problemas Ça n'avait pas d'importance. de Ce qui polvo, avait de estar d'importance, sentado en el suelo. c'est ce qui se Lo passait que là importaba era lo et que d'être capable ocurría ahí de le y formaliser ser capaz de formalizarlo d'un point de vue desde un punto de informationnel vista informacional pour des financeurs. para financieros. Et c'est pour ça que ce matin, je Por vous eso ai dit esta mañana les comenté qu'il est très que es important muy importante que les que fonctionnaires los funcionarios soient bien formés estén bien à ce type capacitados d'enjeux, a este à ce tipo type de démarche. retos, de trámites. Je suis très content de faire des projets au Mexique. Estoy muy contento de tener proyectos Je en serai México. encore plus content Aún estaría le jour más où les contento Mexicains n'auront plus besoin de moi. el día en que los mexicanos ya no me necesiten. Como Paul tuvo una intervención extensa, le cedió un poco de su tiempo a sus compañeros y quería nada más hacer énfasis en esta experiencia que tiene que ver con financiamiento, y vamos a pasar ahora el micrófono a nuestra siguiente panelista, que es Ana Tomé. Ana Tomé es la directora del Centro Cultural España. Es directora también de las perspectivas de cooperación internacional para el desarrollo de proyectos culturales y artísticos de esta Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ana, muchas gracias de estar con nosotros y te cedemos la palabra. Bueno, pues vamos según la antigua usanza. No, gracias, no es necesario. Bueno, estaba agradeciendo en primer lugar a los organizadores por contar con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en este encuentro, y saludando también a los amigos con los que estoy compartiendo esta mesa y ya conocidos de proyectos en común. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es un organismo gubernamental español, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y es responsable por la definición y ejecución de las políticas de cooperación internacional. España, hace unos años, cuando la dirección del área cultural dependía de un profesor universitario, Alphonse Martinel, conceptualizó un programa de cultura y desarrollo, una estrategia que fue la base para que todo aquello que veníamos haciendo desde años atrás de una forma intuitiva tomase cuerpo en un formato más organizado. La cooperación española trabaja en base a un plan director cuatrienal y que es consensuado, que tiene que ser aprobado en el Parlamento, y por lo tanto el hecho de que sea un organismo gubernamental el que se ocupa de la coordinación de la cooperación no excluye la participación de la sociedad civil y de las ONGs.
formatos. Por un lado, a través de la red de centros culturales, algunos de ustedes quizá conocerán el Centro Cultural de España en la Ciudad de México. Estamos detrás de la catedral. Es un equipamiento cultural a partir del cual se realiza una programación, pero a partir del cual también se gestionan la colaboración con la sociedad civil y, desde luego, con nuestra parte, que es el Gobierno Cultural de México en el sector cultural. Pero la Agencia Española de Cooperación no somos el único organismo español que hacemos cooperación para el cultural. Hay otros organismos, como son el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Instituto Cervantes o la Fundación Carolina. Y destaco el papel del Ministerio, que ahora es de Educación, Cultura y Deportes, en el ámbito de la formación de los cuadros profesionales del ámbito cultural en Iberoamérica, y también, porque hay novedades al respecto, el papel del Instituto Cervantes como organismo que, a través de su red de centros en los que se enseña español en países de habla no hispana, está cediendo al Gobierno mexicano un espacio para la promoción de la cultura de México, especialmente en los centros Cervantes de Estados Unidos. Yo creo que las formas que puede adquirir la cooperación internacional, la cooperación cultural, van más allá de lo que es la mera financiación. Esto podría leerse como una disculpa en un tiempo de vacas flacas, pero yo lo opino desde siempre, no solo en la actual coyuntura económica europea. Yo creo que el trabajo intergubernamental y el trabajo de los gobiernos con la sociedad civil tiene otras funciones más allá de la financiación. A mí me parece, y como cuando Gilberto Gil era ministro de Cultura en Brasil, dijo una vez una cosa que me resultó simpática, pero que además creo que tiene gran fundamento. Él decía, bueno, las personas saben lo que quieren, pero también quieren lo que no saben. Yo creo, por lo tanto, que el papel de la cooperación cultural es no solo satisfacer o ayudar, contribuir a que se satisfagan demandas, sino también promover el surgimiento de demandas en el sector cultural. Nosotros utilizamos varias herramientas financieras, por ceñirme más al tema de la mesa. Por un lado está la administración del presupuesto que nos es conferido a los centros culturales, con el cual tenemos que realizar nuestra programación a partir de la aprobación de un plan de centro que el propio equipo local con la dirección presenta a nuestros servicios centrales, y que adopta diferentes formatos a partir de la Estrategia de Cultura y Desarrollo y a partir de las directrices políticas del Gobierno de turno en el ámbito cultural y en el ámbito de la cooperación, pero que tiene un margen muy amplio para adaptarse a las necesidades y dar respuesta a las demandas de nuestros interlocutores. Es decir, yo creo que la cooperación cultural tiene dos bases, dos fundamentos clave. Una es el diálogo con las partes y con los socios locales, y otro es la coordinación con las instituciones del mismo país y de la comunidad política de la que formamos parte. En nuestro caso, en el caso de México y de España, por un lado compartimos la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Sobre los programas IBER va a hablar nuestro colega de Conaculta, y por la parte europea, como saben, formamos parte de la Unión Europea, que es también un foco de financiación para programas de cooperación. Por ejemplo, en México está vigente, este año no se ha convocado todavía y no sé cómo va, a lo mejor tú vas a hablar sobre esto, el programa Rutas Escénicas, que es un programa multilateral administrado por México con fondos de Unión Europea. Nosotros tenemos, además de la administración de nuestros fondos propios, que son reducidos, nosotros en México mantenemos un edificio que tiene unos gastos cuantiosos, no solamente
Se han invertido más de 20 millones de euros para la restauración del edificio, que es propiedad del Gobierno del Distrito Federal, pero tiene unos gastos de mantenimiento elevados. Somos sede también de un museo de sitio que gestionábamos en colaboración con INA. Al estar dentro del recinto del Gran Tenochtitlán, al hacer las obras se descubrió los vestigios del Calmeca y obviamente hubo que rediseñar el programa inicial para incorporar estos vestigios al programa de cooperación cultural. Pero además de lo que es el presupuesto local con el que hacemos nuestra programación, que tiene un alto porcentaje de acciones mexicanas, digamos que por cantidad, bueno, puedes ir dándole a las diapositivas, porque en realidad las diapositivas son, pues, si se aburren con lo que digo, a ver si se entretienen más con lo que muestro, pero sobre todo porque hay algunos datos en los que no voy a entrar y que les pueden servir de referencia. No es que mi conversación siga fielmente en las diapositivas, entonces las puedes ir pasando más o menos. Bueno, entonces nosotros hacemos una programación que tiene, si tuviera que cuantificar, y aunque no es científica la cuantificación, yo diría que tenemos un 75% de actividades mexicanas y un 25% de actividades españolas, europeas e iberoamericanas de otros países. Por lo tanto, nosotros actuamos como complemento de la iniciativa, sea gubernamental, sea de la sociedad civil mexicana, para completar o para añadir un granito de arena a algo que ya sucedería sin nosotros, es decir, producciones o, por ejemplo, las presentaciones de los fondos, de las acciones cofinanciadas con FONCA, que tenemos muchísimas en las que somos contraparte, es decir, tenemos programas bilaterales que tienen quizá un mayor porcentaje de financiación mexicana, pero que tienen la aportación de la cooperación española a partir del equipamiento del propio centro cultural y del equipo y de los medios del centro cultural, para poder completar y para poder cumplir con la normativa de mostrar o hacer partícipe a la sociedad de las acciones de contrapartida, ¿no? Además, España tiene unos presupuestos bilaterales para programas que son directamente administrados por el Gobierno mexicano. Por ejemplo, con el FONCA, por citar uno muy vigente, porque estamos ahora recibiendo a los residentes, hay un fondo en el que AECID ha aportado más de 2,5 millones de euros en 6 años. Es un programa para residencias artísticas de creadores iberoamericanos y de Haití. Se reciben cada año a 20 creadores. Es también un programa que tiene como socios y contrapartes locales no solamente a Conaculta a través del FONCA, sino también a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que es quien financia los pasajes y facilita todos los asuntos legales, visados, etcétera, para que los residentes puedan llegar sin grandes dificultades. En este momento acabamos de recibir a los residentes, vienen precisamente a San Luis Potosí, al Centro de las Artes, los del área de danza, y creo que es un programa que merece la pena que consulten en Internet, porque es está muy bien. En este periodo son 6 años de vigencia, llevan 150 residentes en los distintos ámbitos, y es un programa que se va construyendo y que se va modernizando año con año, ¿no? Pero además de esos presupuestos bilaterales, que, como digo, pueden ser subvenciones de gestión directa, luego es responsable el organismo que las recibe de rendir las cuentas, y la oficina local de AECID somos responsables de acompañarlos y resolver las incidencias que puedan surgir en la ejecución. Hay luego también
los presupuestos multilaterales, que son los AECID es también responsable de la aportación española a los organismos multilaterales, no solamente en el ámbito de la cultura, sino en todos los ámbitos de cooperación, a todas las agencias de Naciones Unidas y específicamente en el ámbito de la cultura, pues tanto a UNESCO como a la Secretaría General Iberoamericana. Pero hay otras herramientas que van más allá de lo financiero. Esas herramientas pueden ser la creación de bases de datos comunes, el intercambio de información, el poner a disposición la agenda de la que se dispone por las propias circunstancias de la organización. Por ejemplo, nosotros somos una red con más de 17 centros en Iberoamérica. A través de esa red nosotros podemos facilitar, y así lo hacemos, que surjan proyectos regionales en los que los actores son muchas veces actores locales del país de residencia. En este caso, por ejemplo, me viene a la cabeza un proyecto México-Centroamérica sobre arquitectura de remesas que se refería un poco al papel que las remesas económicas de los migrantes tienen en México y en Centroamérica. Y se llamaba arquitectura de remesas porque, haciendo un poco un juego de palabras, porque incluía la influencia en las arquitecturas locales de este dinero de los migrantes. Yo creo que además hay de las posibilidades de compartir agenda, y por eso yo decía que una de las claves de la cooperación cultural es justamente el diálogo, porque estamos desde los organismos gubernamentales, estamos también muchas veces en condiciones de compartir una agenda y de aterrizar la agenda macro a la actividad micro. Es decir, que haya una convención de la diversidad firmada por muchísimos países, pues está fenomenal, es algo a ser celebrado, pero lo que importa luego es aterrizarla y aplicarla en los diferentes ámbitos de actuación. Yo creo que la AECID, y a través de la red de centros, pero también, como digo, a través de otros organismos, tiene esa capacidad de colaborar localmente para hacer que eso sea una realidad, o que por lo menos se parezca más la realidad a lo que dice el papel en relación con todos estos documentos políticos que muchas veces son muy bien intencionados, pero que tienen que encontrar los medios para traducirse a programas y para traducirse a acciones que les lleguen a la gente. Por otra parte, hay una acción importante en el tema de cooperación cultural en el ámbito de patrimonio. En el ámbito de patrimonio hay una red de escuelas taller, en México hay una en Oaxaca, por ejemplo, en la que se forma a jóvenes en condiciones económicas de marginación y en situación de riesgo social para el desempeño de los oficios que puedan contribuir a la rehabilitación patrimonial del entorno de la ciudad, del estado en el que se ubica la escuela taller. Estos son programas bilaterales que tienen, en los que la participación española tiene fecha de caducidad. Se supone que son programas conjuntos de las dos administraciones que pasará a gestionar al 100% después de un determinado plazo de tiempo las autoridades mexicanas. La verdad es que a veces en esa transferencia se caen un poco los programas porque pues hay cambios de administración y hay una cierta tendencia a veces a tener que empezar desde un punto que se creía ya superado. Pero creo que son programas que tienen también muchísimo interés. Por ejemplo, en México son más de 17.000 jóvenes los que se han formado por la vía de las escuelas taller. Y por otra parte, y luego hay, pues por ejemplo, en el ámbito de patrimonio es que hay muchísimo. Pues por ejemplo, el retablo de los Reyes de la Catedral de México fue
también recuperado por medio de una subvención de Estado al gobierno mexicano para hacer la intervención, al gobierno y a la Iglesia, para hacer la intervención en el retablo, que estaba en una situación muy precaria. Y el propio hecho de que gestionemos un museo de sitio nos hace corresponsables de la conservación y del mantenimiento de un legado importantísimo que son los vestigios del Calmeca de los que antes hablaba, ¿no? Por otra parte, hay otros organismos como son todo el sistema de museos español, tanto los dependientes del Ministerio como otros, que reciben en el ámbito de formación a profesionales de los distintos países iberoamericanos para consolidar es una cooperación interpares que lo que pretende es contribuir a la profesionalización de los oficios de la cultura, que puede ser desde la gestión hasta la restauración, la capacitación en sonido, la capacitación en iluminación, etcétera. Esto normalmente se da a base de residencias y son programas también, yo creo que de mucho éxito y de mucha tradición. Tienen más de 40 años, ¿no? Bueno, creo que lo dejaría por ahí, por no entrar en el tema de becas y de Fundación Carolina, pero hay un número creciente y muy importante de becas para doctorados y a las que se están incorporando ámbitos no tradicionales. Las becas normalmente han sido para ámbitos más científicos, más técnicos, y ahora se están incorporando muchas áreas de formación más en el sector de humanidades, de la gestión cultural, etcétera. Yo creo que lo dejaría por ahí. En fin, luego... Muchas gracias, Ana. Bueno, tenemos ahora la presencia de Reinaldo Maldonado. Si ustedes van teniendo preguntas, vayan apuntándolas, porque recuerden que va a haber una sesión en la que nos van a pasar las preguntas que ustedes tengan con relación a lo que han dicho los panelistas, y supongo que a lo mejor las becas y algo más saldrá también en lo que tendrán para preguntarte, Ana. Reinaldo es el director de estímulos a la creación artística del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Gracias por estar con nosotros. De una manera flexible y expedita, va más allá de lo que las unidades administrativas del Consejo pueden realizar. El FONCA ha desarrollado paulatinamente nuevas formas de otorgar estímulos, becas y apoyos a los diversos sectores que integran la comunidad artística y cultural del país. En este sentido, sus mecanismos y procedimientos de selección se revisan y actualizan anualmente, con la finalidad de incorporar las observaciones, que para nosotros son las más importantes, las de la comunidad, de los creadores, los que requieren del servicio. Pero también tenemos que incorporar, desafortunadamente, las observaciones de los órganos fiscalizadores, que a veces son más estrictos que nuestros papás hace 40 años. Finalmente, esto garantiza y da certidumbre que los procesos de selección de las instituciones se realizan de la mejor manera, en un esquema de operación claro y transparente, en el que los propios miembros de la comunidad asignan y seleccionan los proyectos a apoyar.
Estos estímulos, becas y apoyos que otorga el FONCA se organizan por cuestiones metodológicas en 3 ámbitos de operación, de lo que comentaba el maestro Paul Tolila a nivel de reportar nuestros indicadores culturales. Estos 3 están integrados de la manera siguiente. Tenemos estímulos y becas individuales, donde se encuentran estos programas que la gran mayoría de ustedes ya conocen, como el Sistema Nacional de Creadores de Arte, Jóvenes Creadores, Creadores Escénicos, becas para estudios en el extranjero y algunos más. El segundo indicador que tenemos es apoyos a grupos y organizaciones. Aquí, estos programas que nosotros venimos desarrollando desde 1989 apoyan básicamente a grupos de artes escénicas. Tenemos un programa que realizamos con el Seguro Social, en el que asignamos los teatros del Seguro Social a grupos que presentan proyectos consistentes y que tienen una sustentabilidad, digamos que de mediano y largo plazo, pensando en estos plazos entre 2 y hasta 4 años de administración, en los que ellos deben de cumplir con una serie de funciones para poder atender al público en general. Y finalmente, nuestro tercer indicador son las becas y los apoyos internacionales que realizamos con distintas organizaciones de otros países. En este orden de ideas, con estos 3 indicadores, el FONCA ha otorgado desde su creación cerca de 20,000 becas, apoyos y estímulos, que no reflejan muchas cosas, pero que han generado cerca de 100,000 obras. Perdón. Es mi hija, está preocupada por mí. Estas 100,000 obras básicamente están en 7 disciplinas y más de 60 especialidades que, como ustedes saben, se han desarrollado últimamente cualquier cantidad de nuevas tecnologías, el arte a través de computadora, el performance, el arte del cuerpo, el arte de la tierra, que luego nos trae locos porque no sabemos cómo comprobarlo ante Hacienda. Su clasificador por objeto del gasto es muy limitado y por lo tanto no podemos, disculpen. Oye, hija, al rato te marco. Perdón. Bien. El FONCA otorga sus apoyos, becas y estímulos a la creación artística a través de convocatoria pública. Actualmente mantenemos en operación 22 programas. A lo largo de la historia hemos desarrollado más de 40. Estos programas están dirigidos a distintos sectores de la comunidad artística y cultural del país. Nuestra institución recibe anualmente 10,000 postulaciones y desafortunadamente solo podemos atender cerca de 2,000. Esto significa que estamos atendiendo entre el 10 y el 12% de todo lo que la comunidad demanda. Lo ideal sería que atendiéramos entre el 20 y el 30%, pero los recursos presupuestarios, ustedes saben que siempre son limitados y si el gobierno federal requiere de hacer algún ajuste, por austeridad casi siempre lo hace a cultura, desafortunadamente. Para este ejercicio presupuestal de 2014, al FONCA le fueron asignados 500 millones de pesos, que podemos considerar que nos permiten mantener una base elemental para nuestros 2,000 nuevos creadores que vamos a apoyar durante este año. Con esto, yo les puedo comentar que el FONCA es un contrato de mandato. Esto nos permite tener una flexibilidad que les comentaba yo al principio, en donde los recursos permanecen en ese mandato mientras no son utilizados, lo cual nos permite mantener los apoyos a los becarios durante todo el año, porque, como ustedes saben, los que trabajan en la administración pública, generalmente los recursos se pueden ejercer a partir de febrero o marzo del año. Nosotros, con este contrato de mandato, le damos viabilidad financiera y que no se detengan los proyectos de los artistas. Quiero concluir aquí en el ámbito de esta reunión, a la que agradezco a las autoridades de San Luis que nos hayan invitado, que nosotros tenemos en estos 3 niveles de operación que se está dando a estas mesas de trabajo, la innovación nosotros la apoyamos a través del apoyo sistemático que venimos dando desde 1989 a un programa que es Jóvenes Creadores.
Una característica de los proyectos que ellos deben de presentar es que tengan que ser proyectos innovadores, novedosos. Aquí hemos dado alrededor de 3,000 becas en lo que va de la historia del FONCA. Pueden ser muchas o pueden ser pocas dependiendo del cristal con el que se mide. La sustentabilidad cultural, el FONCA la apoya cada año reformulando sus actividades para los apoyos grupales. Comentaba yo el programa de teatros para la comunidad teatral, les comento también el programa de México en Escena, que apoya grupos artísticos profesionales, y aquí hemos pasado de un apoyo que normalmente se otorgaba de 1 año hasta 3 y 4 años. Iniciamos con unos apoyos ahí de $500,000 de pesos y actualmente estamos otorgando hasta 1,5 millones, 2 millones de pesos por año, sobre todo para aquellas agrupaciones que ya tienen un foro y que esto les permite consolidar su trabajo creativo. Y la cooperación internacional, que Anita Tomé ya nos hizo favor de describir algunos de los proyectos que tenemos con algunos países, también les puedo yo comentar que tenemos convenios de colaboración, aparte de con España, con Argentina, con Colombia y con Chile, a nivel iberoamericano, y a nivel internacional más globalizado, tenemos apoyos con Austria, con Francia, con Estados Unidos, con Canadá, con China y con la República Checa. Y también con algunas universidades de Estados Unidos, donde mantenemos un programa de reciente creación que se llama Cátedra Cultura de México, en la que se presentan proyectos que han tenido gran impacto en la comunidad y una parte del proceso creativo de nuestros artistas, para que esto se vea en la comunidad norteamericana, que no todo acá son bandas y son cuestiones de inseguridad que desde luego que las padecemos. La cooperación estatal la damos en otro nivel de operación a través de fondos estatales, fondos municipales para el desarrollo cultural. Aquí convergen los recursos tanto del Estado mexicano como de los estados y municipios. No los quiero aburrir más. Yo supongo que tendrán varias preguntas. Hace rato por ahí me abordó una niña que me decía que cómo se accedía a una beca del FONCA, que era lo que se necesitaba. Le comentaba yo que pues estas convocatorias son abiertas y tenía que tener una trayectoria para poder postular y ser beneficiada. Y entre otras cosas le comentaba yo que para llegar al éxito en cuestiones de arte y cultura, pues no hay más que la disciplina y el trabajo constante. Concluyo mi participación con una reflexión de la vieja escuela griega, como un consejo para nuestros jóvenes creadores y gestores. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar estos conocimientos en la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo Maldonado. Vamos a dar ahora el micrófono y la palabra al licenciado Ricardo Calderón Figueroa, quien viene en la representación del embajador José Luis Martínez Hernández, que es el director general de Asuntos Internacionales de CONACULTA. Él, a su vez, es director general adjunto artístico del Centro Nacional de las Artes. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Quería cerciorarme de que se escucha correctamente. Yo pediría, no, ya estamos, no, pediría manos libres porque tengo que asesorarme con mi acordeón. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero hacer una reflexión breve y un comentario sobre las palabras de Ana, en el sentido de que la cooperación no solamente es económica, financiera. Creo que un ejemplo de la cooperación que tiene México con un país, un caso modélico, es el de España, porque nos unen, sin lugar a dudas, una historia común y una serie de intereses, no solamente el idioma. Entonces, de alguna manera la encuentro yo, por la experiencia que he podido tener al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una de las más productivas, que no siempre tiene que ser de económica, sino de esa buena voluntad y de esa relación que está dada ya como un terreno común. No quería dejar de comentarlo. En el marco de este panel, de esta mesa en la que estamos hablando de perspectivas de cooperación para el financiamiento, el embajador José Luis Martínez me ha pedido específicamente presentar a ustedes lo que se llaman programas cumbre.
Les voy a hacer un poco de contexto y explicación, y luego me voy a referir de alguna manera muy puntual, muy sintética, a cada uno de ellos, de los que están vigentes, sus fechas de creación, sus logros, los montos que se aportan, sus características. La participación de México en organismos de la región iberoamericana, por ser una región absolutamente estratégica para nosotros y en la que los especialistas mexicanos han ejercido y siguen ejerciendo un gran liderazgo, es pues, vital. Nuestra participación en los llamados programas cumbre que he mencionado, a través de los cuales se brindan muchos de los apoyos a la comunidad artística y cultural de México y en relación al conjunto de los países iberoamericanos. En el ámbito intergubernamental, una de las tendencias en la cooperación es justamente generar este tipo de esquemas que se desarrollan en Iberoamérica de cooperación horizontal. ¿Qué quiere decir cooperación horizontal? Seguramente lo saben, pero en la jerga, digamos, diplomática de los convenios y acuerdos, la habitual era una cooperación de índole vertical, en la que tradicionalmente un país rico, entre comillas, donaba dinero, enviaba especialistas, asesoraba a un país, entre comillas, pobre. Pero resulta que el esquema ha cambiado porque el esquema de cooperación es mucho más igualitario, mucho más, por eso se llama horizontal. México, por ejemplo, con los números macroeconómicos que tiene, en teoría no sería receptor de una cooperación internacional por el Producto Interno Bruto que tiene anualmente, el ingreso per cápita, etc. Entonces es esta nueva modalidad de cooperación horizontal la que, digamos, es como el modelo vigente de la cooperación. Hay esquemas, por ejemplo, también de cooperación en otros aspectos que puede ser triangular, en la que dos países de manera horizontal ayudan a un tercero en una situación de desventaja, pero esas son algunas sutilezas que tal vez no vale la pena especificar. Específicamente en el caso de los programas de la Secretaría General Iberoamericana, se ha creado un sistema de cuotas diferenciadas que ha permitido, económicas, que ha permitido que países con menores recursos económicos sean participantes de los trabajos y de los beneficios que generan cada uno de estos programas. O sea, sí se toma en cuenta un PIB, pero de alguna manera eso no excluye que puedan tener voz, voto y decisión y beneficiarse en una situación de igualdad de estos apoyos. Estos esquemas, aunados a proyectos de cooperación que involucran la participación activa de la comunidad artística, de gestores culturales independientes, así como de otros actores, además de gubernamentales, la sociedad civil eminentemente, el sector privado, social, y aquellas formas generadas por la sociedad civil hacen uso de las plataformas electrónicas, y aquí se vuelve a tocar el punto de la innovación. Este esquema parece ser el camino que se está siguiendo en el ámbito internacional para el financiamiento de proyectos culturales. Haciendo un poquito de historia, una muy breve, en el año de 1991 se realizó la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, en Guadalajara precisamente. Ahí, entre las consignas que quedaron plasmadas en la declaración final, fue que los gobernantes acordaron, entre comillas, de la declaración final, convertir el conjunto de afinidades históricas y culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad. Ahí está el germen de estos programas de los que voy a hablar un poco más adelante. ¿Qué quedó claro en esta reunión y en esta reflexión en el año de 91? Que el elemento constitutivo de lo que en adelante se llamó Comunidad Iberoamericana era el acervo cultural. Ese era el núcleo común, el núcleo duro de la relación de todos nuestros países. Y a lo largo de los años, esta comunidad iberoamericana ha experimentado cambios, como es natural, de orden económico, social, político, pero sin embargo, la cuestión cultural, de alguna manera, es como un remanente que permanece y se hace cada vez más robusto, digamos así. La visión que emanó de esta primera cumbre tuvo tres grandes vertientes. La primera es la que indica la necesidad, digamos, de declarar a la cultura, digamos, de alguna manera fundacional
es además el reconocimiento explícito de la diversidad cultural, que esa es una de las fortalezas que tiene toda la región, que siendo una tierra muy común para todos nosotros, tiene a la vez particularidades culturales que tienen y deben ser reconocidas. Los mandatarios en esa primera reunión expresaron de manera explícita la inmensa contribución de los pueblos indígenas al desarrollo de las sociedades. Entre otras cosas, obligándose a respetarlas y a difundirlas, a preservarlas al futuro. Esto incluye tradiciones, lenguas, etc. El segundo campo de acción fue la definición de lo que se ha denominado como espacio cultural iberoamericano. Este concepto, que está implícito desde las primeras declaraciones, ha ido adquiriendo un corpus de elementos constitutivos que permiten identificarlo conceptualmente, o sea, identificarlo cuando se habla de esta realidad, y por lo tanto, cuando corresponda, darle una categoría dentro del derecho internacional, a su vez que una personalidad jurídica. Les comento que México, en la próxima reunión del 29 de agosto, la cumbre que se va a realizar en la Ciudad de México, es la reunión de ministros de Cultura, México va a proponer, va a impulsar la inclusión de un espacio digital iberoamericano, una propuesta que habilite el diálogo entre los países de la región en el que se vincule el uso de las nuevas tecnologías en beneficio de todos los ámbitos del quehacer artístico y cultural. Y el tercer bloque de acciones, esto es viendo de una manera como panorámica cuáles son las directrices que guían estas actividades de la CEGIP. El tercer bloque lo constituyen los denominados programas iberoamericanos de cooperación cultural, que se han convertido, sin lugar a dudas, en los más importantes instrumentos de cooperación dentro de la comunidad iberoamericana. A partir de 1997 se instauró el primero de estos programas, llamado Ibermedia. Ibermedia está destinado, porque está vigente, a estimular la coproducción de películas y documentales bajo la premisa de que Iberoamérica tiene una forma de contar sus historias. Y a partir del éxito de esta iniciativa han surgido otros programas temáticos como Iberarchivos, que se refiere justamente a la preservación de los archivos históricos, documentales que tienen los países, y el RADI, que es una red de archivos diplomáticos de Iberoamérica. A partir de este primer experimento de Ibermedia en el año de 97 han surgido otros programas como son Iberescena, Ibermuseos, Iberrutas, Ibermúsicas, Iberorquestas juveniles, Iberartesanías, Iberbibliotecas. Les voy a hacer una brevísima relatoría de los nombres de estos programas de cooperación y de cuáles son los números y sus fechas de vigencia. También podría comentarles que México, acompañado de Perú, en la próxima cumbre, que es en Veracruz en diciembre próximo, va a proponer la creación de un nuevo programa que se llama Ibercocinas. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con la reciente declaratoria de Patrimonio Universal No Intangible de la UNESCO de la cocina mexicana. Hay otro capítulo muy interesante que es el de la interdisciplinariedad de la que ya habló Reinaldo, porque pareciera que estos programas son como compartimentos estancos. Se habla de cine, se habla de museos, se habla de archivos, se habla de tal, pero el siglo XXI, y esto se ha venido acentuando cada vez más con el tiempo, no es una nueva tendencia, pero hay una serie de interrelaciones y de híbridos que ya no se puede distinguir. Pues hay una obra performática que no se sabe si es teatro, danza u ópera, y hay otra instalación que tiene algo de video, pero también es una narrativa, etc. Entonces también se está proponiendo un cruce de disciplinas para propiciar un ambiente mucho más abierto de creatividad. Voy a entrar, porque probablemente ya me extendí. ¿Estoy bien? Bueno,
Hay otro capítulo muy interesante que se refiere a esta cuestión de la posibilidad de medición de los programas y proyectos, de la cuantificación, lo que se da en llamar técnicamente indicadores. Entonces, la CEGIP ha realizado evaluaciones periódicas sobre estos programas y sus resultados, y se han detectado algunas debilidades, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, la CEGIP convoca a las unidades técnicas, que son las encargadas de ejecutar los programas, con una presidencia rotativa de la que hablaré un poco más tarde, para hacer talleres de profesionalización, justamente de lo que se ha hablado, de gestión por resultados, de administración, comunicación, manejo de públicos, visibilidad, que son todos los elementos que deben de evaluarse en estos programas para entender su eficacia, sus resultados, su pertinencia de seguir permaneciendo, y, por supuesto, un sistema de indicadores. La cuestión de los indicadores es absolutamente, digamos, indispensable encontrar unas unidades de medición para poder cuantificar la actividad artística o cultural, pero contrariamente al ejemplo mecánico en el que la aguja determina si el tanque está lleno o vacío, la respuesta sobre si un teatro está lleno o vacío no es muy sencilla, no tiene que ver con un solo elemento, son cosas muy complejas. Puede ser el clima, puede ser la época del año, puede ser el espectáculo, puede ser tal. Entonces es un tema tremendamente delicado, porque puede resultar después como una especie de yugo. También lo comentaba Reinaldo, hay una serie de categorías y es o blanco o es negro, pero no se acepta gris, y es así o asado. Y entonces es una lucha de la gente que estamos involucrados en el quehacer cultural por sensibilizar a quien lleva la administración, no por renunciar a ella o por querer tener una carta blanca para ejercer recursos, o para asignar también fondos, porque a final de cuentas lo que se asume con el tiempo es una mayor transparencia y mayor compromiso de rendición de cuentas, que es hacia lo que vamos, y vamos idealmente a un país eminentemente de transparencia. Y para tenerlo necesitamos poder cuantificar y poder evaluar, pero para poder hacerlo tenemos que tener la herramienta muy específica para hacerlo de manera correcta. Voy ahora sí a enumerar cuáles son los programas cumbre de los que he estado hablando con un poquito más de detalle. El primero, como ya comenté, es el de Ibermedia, que fue creado en el año de 1997 en el marco de la cumbre séptima que se hizo en la Isla Margarita. El objetivo es poner un programa de estímulo a la coproducción de películas iberoamericanas. Tenemos nada menos que uno de los mercados más grandes con una lengua común. Entonces, bueno, son fondos que se destinan a propiciar la coproducción, la distribución, la exhibición de elementos audiovisuales. La instancia ejecutora, en el caso de México, es el Instituto Mexicano de Cinematografía, y se hace una aportación anual a través de este instituto de $500,000, que se suman a una bolsa común donde se someten a consideración los proyectos que se van recibiendo en cada convocatoria, y un jurado de pares los califica y decide cuáles son pertinentes de recibir apoyos. En el periodo del año 2007 al 2012, el monto asignado bajo concepto de cuota anual en este periodo fue de $2,5 millones, de los cuales $2,356,000 se tradujeron en beneficios directos para el financiamiento de 71 proyectos de coproducción a nivel regional. Esto es Ibermedia. El programa Iberbibliotecas. El programa Iberbibliotecas fue aprobado en noviembre del año 2000 en la 10ª cumbre que tuvo lugar en Panamá. Por parte de México, la instancia ejecutora es la Dirección General de Bibliotecas, y la aportación económica que da México es de $90,000 anuales. Es importante porque representa este programa un espacio idóneo para la consolidación del liderazgo natural que tiene México en la región. Eso es absolutamente innegable.
y a través de esa Dirección General de Bibliotecas se ha emprendido en los últimos años en materia bibliotecaria, particularmente en la red de bibliotecas públicas, bibliotecas digitales y uso de nuevas tecnologías, una parte importante de estos proyectos. Tenemos otro programa que es muy interesante y ha rendido también frutos muy atractivos, es el programa Iberescena. Este programa fue adoptado formalmente en el año de 2006 en la 16ª cumbre que se llevó a cabo en Montevideo. El operador, la instancia operadora en México es el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues porque esa obligación le queda impuesta por ley. La aportación económica a través del INBA es de $120,000 anuales. Fue hasta el año 12, a partir del año 13 se incrementó a 150,000 y desde el año de 2012 México ocupa la presidencia de la Unidad Técnica del Consejo Intergubernamental. Cada uno de estos programas cumbre tiene efectivamente una unidad técnica del Consejo Intergubernamental en el que participan todos los que aportan y hay una presidencia rotatoria, en este caso la de Iberescena le corresponde a México hasta dentro de un par de años más. Un dato interesante, en el periodo 2008-2012, México realizó una aportación al programa de 368,000 euros y un poco más, pero los beneficios monetarios que recibieron para llevar coproducciones, giras y nuevos proyectos ascendió a los 736,800 euros. O sea, realmente ha sido un programa muy productivo. Otro de los programas cumbre es el programa Ibermuseos, creado en el año 2008, en la 18ª cumbre que tuvo lugar en El Salvador, y aquí hay un par de instancias ejecutoras, en tanto que los museos históricos, de archivo y arqueológicos los tutela el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mientras que los de arte y productos emanados a partir del siglo XX los tiene el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces ellos dos son las instancias ejecutoras. Los montos que desde su creación en el año 8 hasta el 11 se aportaron por parte de México fueron de $50,000, a partir del año 12 se subió la cuota a 60,000. El siguiente programa sería el programa Iberorquestas Juveniles. Este programa se adoptó también en la 18ª cumbre del año 2008 y es un programa que pretende difundir entre los niños y niñas y jóvenes la práctica orquestal como valiosa herramienta para el desarrollo artístico y humano, además de fomentar la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural iberoamericana. Este programa es particularmente interesante, seguramente todos ustedes conocen la experiencia venezolana de la que tanto se ha hablado, de las orquestas comunitarias, de la que emanó, por ejemplo, el gran director, joven director Dudamel, que ahora dirige la Filarmónica de Los Ángeles, y en el territorio venezolano han proliferado una serie de agrupaciones orquestales que, si bien no todas tienen la intención de convertirse en entes profesionales como la Orquesta Bolivariana, que tiene un nivel de ejecución extraordinario, son focos de cohesión social. O sea, los beneficios que a nivel social han rendido estos programas son por demás evidentes. México tiene un programa de coros y orquestas juveniles que es de hecho el ente rector, dependiente del Consejo, y en México se está trabajando en la creación de estos grupos de orquestales o corales a nivel nacional, a fin de brindar a los niños y jóvenes oportunidad de tener otras opciones en el ocio que pueden ser constructivas y no un ocio que puede redundar en cuestiones dañinas a la salud o a la seguridad, etc. Entre el año 10 y 12, el monto de los beneficios que recibió México dentro de este programa fue de un poco más de $100,000. Es notable, ¿no?, la manera en que México ha podido beneficiarse con alguno de estos proyectos. Hay otro proyecto que se llama Ibermúsicas, y esa es una iniciativa del gobierno mexicano adoptada en el año 11, en la 21ª cumbre de Asunción, y esta tiene por intención
fomentar y cultivar y mantener la diversidad cultural iberoamericana en el ámbito de las artes de la música o de las músicas, como se dice ahora, porque cuando se dice música se concibe como la música académica o clásica, y sin embargo ahora hay tantas manifestaciones que son reconocidas y que son identitarias en las diferentes zonas del continente e incluso de los países, que merecen un reconocimiento. Prácticamente son todos los programas, no quiero, está Ibermemoria, que voy a tratar nada más así de pasada, vuelo de pluma. Ibermemoria está abocada a preservar y garantizar la custodia de la memoria auditiva como bien no tangible. Y el programa Iberartesanías, que ha sido propuesto recientemente y está en proceso de ser autorizado, y bueno, el nombre lo dice, es cultivar, fomentar y proteger la creación artesanal, que es característica de todos nuestros países prácticamente, y en la que México, sin lugar a dudas, tiene un lugar preponderante. Otro es el programa Iberculturas Vivas. No voy a seguir más. Ven ustedes que es un amplio abanico de cooperación, una realidad muy importante en recursos, en posibilidades de movilidad de artistas, de recepción de experiencias, de intercambio de ideas. En fin, es un terreno muy fértil, muy concreto, de los programas Cumbre de Cooperación Internacional Multilateral, con la eminente etiqueta de horizontalidad, que están auspiciados por la Secretaría General Iberoamericana. Espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo Calderón. No, por supuesto, es la información que están esperando encontrar. Algunos no saben que existen todos estos programas, y de eso se trata, de dar voz a lo que ustedes hacen, y ahora de escuchar cuáles son las dudas que tienen ustedes y nos hacen llegar a través de las preguntas. Se encuentran ahí nuestros jóvenes que están preparados para ello, que les entreguen la pregunta y que me hagan favor de pasarlas al frente para que podamos responder. Dependiendo, van a disculparnos, pero no vamos a poder responder a todas conforme. Si quieren subir, por favor, joven. Si quieres pasarla, por favor, aquí al frente. Sí. Igual las que tienen acá los jóvenes. La primera que tengo aquí es para Ana Tomé. Dice, ¿qué apoyos da el gobierno español para presentación de propuestas artísticas mexicanas en su país? ¿Y cuál es el canal para presentar las propuestas? Bueno, yo diría en general, porque este tipo de preguntas se puede plantear mucho, Internet, está todo en Internet. Las convocatorias de becas, las convocatorias de subvenciones, las convocatorias de ayudas. Ahora bien, dicho eso, y no sé si esta pregunta exactamente a qué se refiere, España no financia directamente a compañías para que se presenten, mexicanas para que se presenten en España, sino que hay programas bilaterales a través de los cuales se puede optar a esta financiación. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de artes visuales, en este momento hay también un acuerdo entre Matadero, que es un proyecto municipal madrileño, y en este momento Brasil, pero va rotando de país, para intercambio de residentes. Muy bien, la que sigue es para Reinaldo Maldonado. ¿Por qué no se abre un apoyo de FONCA y FECA, dice aquí también FECA, para guión cinematográfico? Y hace un comentario, no se hace una difusión apropiada a los estímulos del FONCA. El artista tiene que estar cazando la convocatoria en Internet. Bueno, el FONCA es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y el FECA es el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. No hay una convocatoria específica para guión cinematográfico, porque esta es una especialidad, pero en el programa de jóvenes creadores sí existe la especialidad de guión cinematográfico.
Después, no se hace una decisión apropiada, estamos de acuerdo hasta cierto punto, pero en nuestra página aparecen todas las convocatorias y nosotros anualmente le enviamos a todas las instituciones de cultura alrededor de 10,000 folletos de nuestras convocatorias. Sí, en esto tienen razón, el artista tiene que estar al pendiente de cuando se publican las convocatorias, ¿no? A mí me llegan alrededor de entre 100 y 150 correos diarios cuando ya viene el periodo de las publicaciones y todos los contestamos. Les decimos, en tal fecha va a salir, las convocatorias normalmente permanecen abiertas entre 40 y 50 días para que puedan acceder todos los que cumplan con las características y los requisitos que se piden. Aquí hay otra que voy a aprovechar también, es para ti, Reinaldo. Dice, como mandato, el FONCA está limitado a financiar actividades artísticas. ¿Se ha considerado ampliar los fines del mandato o crear uno específico para apoyar la gestión, promoción e investigación cultural? Bueno, aquí es una pregunta mezclada. El FONCA como instalación de equipos de cómputo y redes de internet en todas las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y aunque ustedes no lo crean, en ese momento no existía una sola dependencia que pudiera recibir ese donativo. Entonces tuvimos que modificar nuestras reglas de operación, nuestro contrato de mandato para poder recibir ese recurso y desarrollar ese programa durante 5 años, que fue muy exitoso. Y la última parte, para apoyar la gestión, promoción e investigación cultural, en 2 de nuestras convocatorias, si no recuerdo mal, de fomento y conversiones culturales, existe los apoyos para la gestión, para la promoción y para la investigación cultural. Lo pueden verificar en nuestra página, en el apartado de convocatorias. Hay una parte que dice convocatorias abiertas, son las que están vigentes todavía, y las que son convocatorias cerradas, aunque ya no funcione para efecto de presentar un proyecto, todavía aparecen ahí las bases para que ustedes puedan ver en dónde aparecen estas disciplinas. Muchas gracias. Este es, yo creo, para todos. Dice, ¿qué proponen en un panorama político y económico que no pone al desarrollo cultural como eje del buen vivir? Supongo que ¿qué proponen para dinamizar la democratización en la distribución de los recursos financieros destinados a la cultura? La pregunta es, ¿cómo volver más dinámico y democrática la distribución de recursos financieros destinados a la cultura? Bueno, ¿puedo hacer algún comentario? Sí. Existe definitivamente un programa a nivel nacional que está auspiciado por la Presidencia de la República, que se llama Cultura en Armonía. Y si se consultan las páginas de las acciones concretas en las que justamente se está propiciando digamos, un plan de reconstrucción, por llamarlo así, de lo que se dice el tejido social. Entonces, pues se hace el mayor esfuerzo, los recursos son limitados, pero creo que está perfectamente identificado en el ámbito gubernamental el problema que significa pues esta rotura y esto que nos impide, como aquí se menciona, un buen o un mejor vivir, no por la circunstancia coyuntural que será pasajera, sino porque al final de cuentas el arte y la cultura, estamos convencidos, como yo lo comenté esta mañana, es una de las invenciones humanas que más brillantes y únicos frutos ha dado. La democratización de la distribución
distribución de recursos financieros destinados a la cultura, pues todo esto tiene también una serie de, digamos, de regulaciones, están las cámaras, están los proyectos, son ellos los representantes de las diferentes entidades los que asignan y etiquetan recursos, en fin, todo es perfectible, pero creo que hacia ya estamos yendo hacia una mayor y más equitativa repartición de recursos, hacia una mayor rendición de cuentas, hacia una mayor transparencia, es lo que yo puedo decir como funcionario de una responsabilidad en el gobierno federal. Voy a tratar de interpretar, dice, algunas por la caligrafía o mi incapacidad para entenderlo. Dice, la única intervención que habla de gestión del sector es la de Ana Tomé, también el doctor Tolilá. A los representantes de Conaculta, Fonca e internacionales, ¿qué programas están dirigidos al desarrollo de cuadros sobre gestión? Por ejemplo, en el Centro Nacional de las Artes hay un programa dentro de México en Escena, que es uno de los tantos numerosísimos programas que tiene que el FONCA auspicia, que está justamente abocado a eso, apoyar a la gestión cultural, pero también tiene que entenderse de alguna manera que tiene que haber un involucramiento y un afán de profesionalización, que los apoyos tienen una limitación temporal y económica, y que esto debería ser como un disparador para seguir, para que los grupos y la capacidad de gestión se siga profesionalizando, pero no sé si Reinaldo tiene una mejor comentario. Solamente para precisar, dentro del programa de becas para estudios en el extranjero, existe esta disciplina de gestión cultural de manera específica. Efectivamente, en nuestro país todavía hay pocas instituciones que se dedican a la formación de cuadros en gestión cultural, y los que ya han identificado esto participan en nuestro programa, y les puedo comentar que han ido alrededor de 120 jóvenes ya profesionales a estudiar a las mejores instituciones del extranjero sobre esta disciplina de gestión cultural. Esta es también una pregunta abierta, dice, ¿cuáles son los limitantes o macroniveles en donde los apoyos no son capaces de otorgarse? Por ejemplo, demandar un apoyo para fundar una institución educativa enfocada al fomento cultural. ¿Hay limitantes? No sé si hay algún macronivel en el que no. En realidad, muy probablemente no me compete responder a esto, pero como es un tipo de demanda que nosotros también recibimos, bueno, para fundar una institución educativa como tal, dudo que haya un apoyo explícito. Los apoyos normalmente necesitan como garantía una experiencia demostrada. Y eso, que pudiera parecer una contradicción, es en realidad una garantía de que la inversión del dinero público, que es el dinero de todos, no se va a dedicar a una idea, a una ocurrencia, sino que se va a dedicar a un camino profesional ya iniciado. Entonces, es muy difícil que una idea para fundar algo obtenga financiación. Necesita un esfuerzo inicial del proponente para demostrar que el prototipo que quiere llevar adelante puede funcionar. Yo creo que hay que darse cuenta de una cosa, o sea, estamos administrando dinero público. Ese dinero público, por definición, tiene que ser de acceso democrático, es decir, las convocatorias tienen que estar publicadas y tienen que ser accesibles. Y entiendo que en una pregunta anterior, quizá lo que sí podemos hacer desde las instituciones es, por un lado, simplificar la burocracia de las convocatorias y, por otra parte, tener a personal que sea capaz de asesorar a esos solicitantes que no tienen la práctica, que no tienen la capacidad de enfrentarse solos a ese proceso administrativo,
podérselo facilitar, hacer una especie de coaching para hacer la presentación de proyectos. No sé si esto existe en las instituciones mexicanas, pero yo creo que esto es un acompañamiento que hace posible que cualquiera, pero no sé, yo a lo mejor voy a resultar antipática, pero yo diría que, a ver, las ideas no son financiables los proyectos. Las ideas hay que aterrizarlas, hay que darles una forma, hay que hacer un programa de ejecución de esa idea, hay que hacer un presupuesto. El trabajo no lo puede hacer la administración, lo puede hacer la administración a partir de una propuesta, pero esa propuesta tiene que estar aterrizada. Entonces, no se puede exigir a la administración que haga el trabajo de uno mismo. El trabajo del proponente lo tiene que hacer el proponente. Entonces, luego podemos trabajar juntos para que esa propuesta llegue a buen puerto, pero no podemos pedir que se nos haga la tarea, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también debemos de ser realistas y serios a la hora de plantear qué es lo que queremos hacer. Lo decía Paul en su conferencia. Tenemos que saber qué queremos, para quién, cómo, dónde, con quién. Pero esto no podemos pedir que nos lo haga el de enfrente, lo tenemos que hacer nosotros. Y luego el de enfrente que ayude a financiarlo. Bueno, desafortunadamente no tenemos tiempo para leerlas todas. Yo en general veo que muchas de estas respuestas las pueden encontrar si entran a las páginas de lo que cada uno de ellos representan. Muchos de ellos tienen respuesta específica cuando uno escribe a ese contacto. Hay un área que dice contacto, uno escribe, le hace su pregunta y le responden a uno, como decía Reinaldo. Aquí supongo que es la chica que te preguntó, voy a hacer la última nada más. Dice que para tener una beca del FONCA la persona debe tener trayectoria. Luego, ¿cómo tenerla? ¿Con qué recursos o apoyo inicial? Hay jóvenes que no saben a dónde acudir o faltan espacios gratuitos. De nuevo, yo creo que sí hay que promover la difusión y la información a propósito de ello. ¿Cómo hacer que sus obras se conozcan, capacitarse? Y por otro lado, hay quejas de que en el FONCA se benefician a unos cuantos cada año. Bueno, el programa de jóvenes creadores no solamente es para aquellos jóvenes que ya tienen alguna obra conocida o que han participado en exposiciones. Está dividido en 3 categorías. Para jóvenes que todavía son incipientes su formación cultural, ya aparecen ahí las características con las que debe de cumplir. Después viene otro rango de jóvenes con un poco más de experiencia y finalmente los que ya tienen entre 30 y 34 años, que según el INEGI todavía siguen siendo jóvenes, para no ponerlos en competencia, digamos, desleal, se hicieron esas nuevas categorías. Ahora, pues la parte de que hay muchos jóvenes que no saben a dónde acudir, busquen su institución de cultura en los estados. O sea, en todos lados hay actividades. Evidentemente, pareciera que no se trabaja de manera sistemática, pero en todos los estados, la experiencia que yo tengo en los 20 años que tengo de laborar en el FONCA, me he dado cuenta que hay estados, en el caso de San Luis, Querétaro, Jalisco, que trabajan muy bien sus procesos culturales. Y eso se ve reflejado en las postulaciones que llegan a las convocatorias del FONCA, que vienen muy ordenadas, que cumplen con los requisitos, etcétera, etcétera. Y hay otras entidades, no las voy a mencionar, pero que evidentemente me llegan 5 solicitudes al año y además no vienen bien estructuradas y a veces esta gente se queja y dice, es que en el FONCA hay tal nivel de corrupción. En el FONCA, las convocatorias, nosotros cada año cambiamos a las comisiones de selección. Estas comisiones de selección son las que determinan cuáles son los proyectos, como mencionaba Ana y Ricardo, los que son viables. Yo puedo presentar un proyecto en el que quiera pintar a 30 elefantes de rosa, pero ¿dónde los consigo? ¿No? Pero esta viabilidad la dan los expertos de cultura, no nosotros. Nosotros somos administradores de cultura y lo que hacemos es organizar el proceso y la logística. Pero los que determinan quiénes son
los proyectos que teóricamente van a tener éxito son los propios miembros de la comunidad artística y cultural. Y estos resultados se publican en la página del FONCA, en un acta donde están nuestros 3 procesos básicos de valoración, que es una revisión administrativa, que esa sí la hace la institución, para cumplir con los documentos que nos exige la función pública y todo, para que estén bien integrados los expedientes. Hay una revisión técnica, donde se revisan los materiales que ustedes aportan, los que son artistas, para que se valore su propuesta. Y la etapa final es donde ya se reúnen todos para discutir los proyectos y seleccionar en consenso cuáles son aquellos que van a tener éxito, porque finalmente esta inversión del gobierno mexicano es a fondo perdido en función de que no se recuperan, pero tienen un impacto en la vida de la gente. Tenemos todavía un panel de experiencia pendiente, que son todos ellos con mucho, que tienen todos ellos una trayectoria importante, que tal vez responda a algunas de las preguntas que quedaron en la mesa. Les voy a pedir a los que estén presentes que le den un aplauso a nuestros conferencistas, a nuestros participantes. Y en 5 minutos les pedimos de tiempo para ajustarnos al siguiente panel. Muchas gracias.